Ok, bueno, vamos a orar entonces para arrancar. Señor amado, gracias te damos por esta clase, la sexta ya de este curso, Señor, que nos has permitido tener. Gracias te doy, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, porque nos has permitido llegar hasta acá, Señor, y estamos siendo edificados. Siempre lo digo y no me cansaré de decirte, Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Te pido que hoy alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Te pido que hoy nos llenes de sabiduría. Yo le pido a usted que está ahí, que como le digo otros lunes, por favor, haga una oración un momento y entréguele al Señor toda carga, toda ansiedad, toda falta. Si hay algún peso en su conciencia porque le ha fallado al Señor, yo le pido que en este momentito se ponga cuentas con Él para que eso no le sea tropiezo. Hable con Él un momentito, dígale, Señor, perdóname por esto y esto, Señor, limpia con tu sangre preciosa mis pecados. Entréguele toda carga en este momento al Señor. Señor, venimos poniendo toda ansiedad, toda carga, todo afán, Señor, toda circunstancia, aunque este es un curso y venimos aquí a aprender también, yo quiero que sea un momento para que tu presencia nos llene, para que nos ministres, Espíritu Santo. Ministra a cada una de las personas que están aquí conectadas, trae paz a su alma. Todo aquel que esté con alguna lucha, yo te pido que reciba fuerzas de ti, Espíritu Santo. Quebranta toda opresión de inmundicia, de inmoralidad, toda obra del diablo que esté ministrando inmoralidad, ahora se rompe. En el nombre de Jesús de Nazaret, y todo espíritu inmundo deja de operar en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, sobre tu vida. Amado Espíritu Santo, recorre cada hogar, llena cada corazón, que tu luz resplandezca en cada entendimiento, Señor, llénanos. Llénanos, Espíritu Santo. Toma nuestras cargas, Señor Jesús. Las entregamos a tus pies, Señor. Entregamos nuestras circunstancias ante ti porque tú eres todopoderoso y tú eres fiel. Tú eres justo, tú no nos abandonarás ni nos desampararás porque eres bueno, misericordioso, Dios fiel y verdadero. Yo te pido que nuestros corazones sean humedecidos por tu palabra, por tu presencia en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Clase número 6, ¿ok? Debido a que me di cuenta que a la mayoría le costó un toquecito ahí el asunto de subir el documento para en el Classroom. Entonces, un amigo me aconsejó, ¿por qué mejor no lo haces ahí como tipo igual examen, pero de completar? Entonces, la prueba de hoy eh, es así, no tienen ya que subir el documento, no lo voy a volver a hacer porque ahí que les costó. Entonces, o algunos sí pudieron, ¿verdad? Yo sé, algunos pudieron, un aplauso para los que sí pudieron. Pero yo sé que a unos les fue un mundo y bueno, eh, mis disculpas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer en adelante es que va a ser más trabajo para mí, pero para ayudarle a usted, ahora las pruebas que vamos a hacer, ya no tiene usted que subir un documento, sino que, por ejemplo, la prueba que se va a encontrar de esta clase, se va a encontrar que ya no es de marcar, sino que tiene que completar, llenar texto, ¿ok? Cuando termine de hacerla, no le va a llegar la nota inmediatamente como cuando es marcar con X, sino que hay que esperar a que yo la califique, a que la revise y después le llega, ¿ok? Entendido. Entonces, les prometo que ya no los voy a hacer subir más documentos. Ok. Hoy quiero mostrarles un software que algunos conocen, otros no, algunos tienen, otros no. Y quiero mostrárselos, es una herramienta muy buena para ser gratuita. Y voy luego, voy a ver si lo puedo hacer en esta semana. Voy a subirle al grupo un enlace para que puedan descargarla y voy a hacer un pequeño tutorial de cómo instalarla en un video y es para la computadora y luego se las voy a enviar al grupo. Yo quisiera que ustedes la tengan, les va a edificar demasiado sus vidas porque es una herramienta gratuita muy buena
La idea no es sustituir el papel, ¿verdad? Pero traten siempre de comprar material en papel igual, pero les va a ayudar mucho para que estudien las escrituras. Y mi deseo es, no venimos a vender, vinimos a regalar. Mi deseo es dárselas para que ustedes puedan tener herramientas para estudiar la Biblia. ¿Ok? Listo, entonces, vamos con la clase de hoy. Clase número 6. Seguimos con lo que es el contexto. Y no sé si le dieron un vistazo al material. Si usted es de esa rara especie en vías de extinción que se adelanta y se prepara antes, pues ya lo vio. Si no, nos corresponde hoy lo que es el contexto gramático, el contexto histórico y cultural. No se me asuste, ¿ok? De lo que ya hemos visto hasta aquí, yo deseo que usted lo que le quede ahí grabado es que cuando usted esté leyendo la Biblia, cuando alguien le dé un mensaje, cuando usted vaya a dar un mensaje, recuerde que el versículo que usted está leyendo no es un texto aislado, sino que es parte de un documento que tiene un sentido y para ese sentido necesitamos leerlo todo. Yo sé que eso es muy obvio cuando yo le escribo una carta, por ejemplo, a mi esposa, ella no va a irse a la mitad y va a leer un versículo, perdón, una oración. Ella va a agarrar y lo va a leer todo de principio a fin. Pero por algún extraño motivo a nosotros no nos pasa eso con la Biblia. Entonces, lo que yo quiero que usted comprenda es que ese versículo que usted está leyendo es parte de un párrafo, es parte de una subdivisión y es parte de un libro y tiene un significado dentro de su contexto. Eso, en resumen, es lo importante que le quede de lo que ya vimos, ¿cierto? Ahora, sucede también, y eso es lo que vamos a ver hoy, que cuando usted está leyendo una carta, un libro de la Biblia, eso no se escribió para usted y para mí en un sentido, ¿ok? Sígame con atención, no se me adelante. Cuando usted agarra esta Biblia hermosa que tengo yo aquí, y usted viene y la abre y lee, a ver, Isaías, y la abre en Isaías, capítulo 26. Ahí hay un versículo hermoso, a mí me fascina ese versículo, que dice, por ejemplo, el versículo 3, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Yo amo ese versículo. Pero sucede que ese versículo no fue escrito para nosotros, esa carta no fue escrita para nosotros, ese capítulo no fue escrito para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que este libro, el profeta Isaías, lo escribió a un grupo de personas, a una persona, en un tiempo que usted y yo ni siquiera habíamos nacido. Había una situación cultural, había una historia que rodeaba a las personas de esa época. Entonces yo tengo que comprender, al menos lo más que pueda, cómo era la situación de la gente de aquel tiempo. Algo tan sencillo como esto. Cuando yo leo la Reina Valera 60, que dice, y vosotros sois la luz del mundo. Ok, eso fue escrito en castellano, que aunque es español, no es el español latino, es el castellano de España. Para ellos es muy común hablar así, vosotros sois, ok, se tradujo en castellano. Pero sucede que eso estaba dirigido a unas personas que hablaban de cierta manera y para ellos era muy normal hablar así. Luego eso llega a Latinoamérica, donde estamos usted y yo, que no hablamos vosotros sois, y a mí me da gracia porque a veces cuando hacen las películas de Semana Santa aparece un ángel y el ángel habla así también, ¿verdad? O aparece Dios y le dice, oh, vosotros sois, no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, uno entiende que agarraron el texto de la Reina de los 60, pero no es que Dios habla así, ni sea el lenguaje de Dios. De hecho, en la antigüedad creían que el idioma de los ángeles era el latín, ¿verdad? Pero no, ni el latín, ni el castellano, ni el hebreo, ni el griego
No, no, no. Esos son momentos, son tiempos. Por ejemplo, hoy el griego no es importante, pero sucede que en el tiempo en el que vivió Jesús, el griego era como el inglés hoy. Tenemos que entender por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Por qué sucede que Alejandro, el líder del imperio griego, colonizó todo aquello y llevó su lengua? Y, pero Dios sí habla español. Dios habla todos los idiomas, mi hermano. Ok, entonces, el imperio helenizó, llevó la lengua griega a todo el imperio que dominaba. Ok, cuando Jesús llega, en ese momento ya la lengua griega dominaba el mundo. Entonces, para poder llegar a todo el mundo, se escribía en griego. Pero nosotros hoy, el griego, ¿para qué sirve el griego? ¿Con qué se come eso? ¿Verdad? ¿Qué trato de decirles? Que la Biblia fue escrita en un momento específico, a un grupo de gente específica que tenía una cultura específica y el contexto, eso se llama conocer el contexto histórico, contexto cultural. Y nosotros como estudiantes de la Biblia, no somos teólogos, no nada de eso, pero como estudiantes sencillos y rasos de la Biblia, nos va a hacer muy bien entender por qué cuando se escribió Primera de Corintios, o más bien cuando se escribió Primera de Corintios, qué estaba viviendo esa gente, a qué tipo de pueblo iba, cómo vivían ellos, cuáles eran las circunstancias, cómo era la cultura de ellos. Estamos hablando de 2000 años atrás, la cultura que ha cambiado un montón. Las circunstancias cambian. Y el comprender eso me va a ayudar a entender hoy, cuando yo leo Primera de Corintios, mírate, ya entiendo por qué Pablo escribió esto. Claro, es que la gente de ese entonces, y hay cosas en la Biblia que son muy específicas para esa gente, para esa cultura, que si yo los agarro así tal cual y me los aplico hoy, puedo cometer errores. Y de repente le puedo poner cargas a la gente que Dios no quiere poner. ¿Por qué? Porque no tienen, literalmente yo no puedo aplicármelo. Lo que puedo extraer es un principio. Pero hay otras cosas que sí trascienden la cultura y la historia y yo puedo aplicármelas tal cual. Entonces, cuando yo estudio un libro de la Biblia, una carta, me hace muy bien saber cómo era la cultura y cómo eran las circunstancias de ese pueblo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un poquito de teoría y vamos a practicar. Y la prueba va a ser también práctica sobre eso. Vamos a hacer una práctica aquí en vivo y a todo color para que ustedes vean cómo es este asunto de conocer el contexto histórico y cultural. Y ahí es donde van a conocer la herramienta que yo tengo, que después les quiero dar para que ustedes la instalen en sus computadoras, los que tienen computadora. Ok. Después de esta introducción, ok. No quiero detenerme tanto en detalles, ¿verdad? Pero a ver, cuando yo hablo del contexto o del análisis histórico y cultural, es el entorno que rodea, ¿ok? A la escritura, ¿sí? Cuando hablo de lo histórico, es un registro del pasado, es un relato generalmente escrito de pueblos, sucesos, hechos, que yo tengo que conocer. Y aunque yo puedo ir a Google y googlear, no es tan saludable hacerlo. Es mejor ir a fuentes más fieles, porque en Google puedo encontrarme fuentes de todo el mundo y es peligroso, ¿ok? Me puedo encontrar con una fuente fiel, pero me puedo encontrar con una secta y yo no puedo comerme todo. Por eso un estudiante de la Biblia tiene que tener fuentes fieles y por eso es mi deseo de compartirles recursos para que ustedes la próxima vez que necesiten consultar algo no vayan a Google, sino que vayan a estas herramientas, ¿ok? Ah, vamos a ver qué más me encuentro por acá. No voy a leer a detalle este material porque yo quiero que usted lo lea. Mi intención no es venir y leerles lo que ya les he dado en escrito, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay algo importante. Por ejemplo,
Casi toda la información que tenemos en el Nuevo Testamento en cuanto a José, el esposo de María, se encuentra en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? ¿O por qué Mateo tiene tantas más referencias al Antiguo Testamento que otros evangelios? ¿Mm? Es una buena pregunta. La respuesta es porque Mateo se dirige a un público judío. Cada evangelio que se escribe a un público específico. Mateo se escribe a judíos. Lucas se escribe a gentiles. El simple hecho de conocer esto me va a mí a entender, me da a entender que, no es que a Lucas se le fueron cosas que Mateo no quiso escribir, o más bien, no es que Lucas escribió cosas y Mateo sí, o al revés, no es que, como dicen alguna gente, es que se contradicen, vea, ¿por qué aquí dice esto y por qué aquí dice esto otro? No, 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 entendamos que es que un evangelio fue un documento que alguien quiso escribir, inspirado sí por el Espíritu Santo, pero iba dirigido, tenía una meta. Por ejemplo, uno ve al evangelio de Juan. El evangelio de Juan tiene cosas, tiene detalles tan hermosos y tan distintos que Mateo no tiene. Y eso no significa que es contradictorio o que como dicen alguna gente, se contradicen. No, simple y sencillamente, Juan escribió a un público diferente y escribió cosas diferentes del mismo Jesús que Mateo no escribió. Mateo escribe cosas del mismo Jesús que Lucas no escribe. ¿Por qué? Porque el público era diferente. Lucas le quería escribir a Teófilo. Hechos se lo escribe a Teófilo, a una persona. Marcos iba dirigido a un público distinto que al que Lucas tenía. Lucas estaba pensando, cuando escribe Hechos y escribe su carta de su evangelio, él tenía en mente a Teófilo, a una persona, para que él conociera la verdad de todo lo que se conoció. Mateo escribe pensando en los judíos, por lo tanto, él escribe de una manera diferente. La genealogía de Jesús es distinta a la que utiliza Lucas, porque Lucas no estaba interesado en que se supiera que Jesús tenía, discúlpeme la palabra, pero para que se entienda, que Jesús tenía un pedigrí judío. A Lucas no le interesaba eso, a Mateo sí. ¿Ok? Entonces, cuando yo entiendo esto que les estoy diciendo, ya comprendo entonces por qué la genealogía de Jesús en Mateo es diferente a la genealogía de Jesús en Lucas. Es que iba dirigida a públicos distintos. ¿Por qué Marcos enfatiza tanto los milagros, pero las enseñanzas no? Él no estaba interesado en que se conocieran tanto las doctrinas de Jesús como el hecho de que él vino a servir como un siervo sufriente, y se ve más lo que él hace por la gente que lo que dice. Entonces uno se da cuenta de estas cosas al leer el contexto histórico y el contexto cultural y saber el por qué, el cómo de cuando se escribe algo en el Nuevo Testamento. Y pues en la Biblia en general, ¿verdad? La cultura se refiere a los valores, costumbres, creencias y prácticas de la gente. La cultura de los judíos era distinta a la cultura de los gentiles. Estos dos grupos de personas tenían diferentes valores, costumbres, creencias y prácticas. ¿Ok? Es sabio estudiar la historia y la cultura juntas porque ambas se tratan de la gente. Muchos libros de la hermenéutica hablan del contexto histórico-cultural porque la historia se superpone a la cultura, es decir, que se tocan. ¿Ok? Aquí hay un principio que es importantísimo que usted recuerde. Está en la página 5. Dice, la interpretación correcta de un pasaje depende de su contexto histórico y cultural. No es correcto hoy que yo le imponga a las mujeres que usen velo
porque allá en Corintios dice que tienen que usar velo. ¿Ok? No es correcto. No es correcto que yo en la iglesia divida, aquí van las mujeres y aquí van los hombres, van aparte y los segmento. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice tal y tal cosa. Pero ahí está escrito, Jonathan, sí, pero entendamos por qué Pablo escribió eso. ¿Por qué Pablo le dijo a la gente de ese momento eso? Cuando yo entiendo el por qué, entonces me pregunto, ¿aplica hoy? Y ahí entonces me voy a dar cuenta, bueno, no, no aplica. Entonces, no lo puedo imponer porque estaría castigando el significado bíblico y no es correcto. ¿Ok? No es correcto que yo ahora, cuando alguien que es usado en el don profético me diga una palabra, yo no puedo agarrarle y ponerme a temblar y decir, sí, Señor, tal cual usted me lo dice, sí es porque es palabra de Dios. No es correcto. Y si agarro un versículo del Antiguo Testamento donde dice, tienen que hacerle caso a los profetas, porque ellos hablan de parte de Dios. Pero si yo me quedo con eso del Antiguo Testamento y luego me voy al Nuevo Testamento y me encuentro un versiculito pequeñito que está en 1 Corintios 14, donde dice que cuando un profeta habla o cuando alguien profetiza, los demás examinen. ¿Qué me está diciendo ahí Pablo? Que no es infalible lo que alguien que dice estar inspirado por Dios me está diciendo. Ay, pero luego me encuentro en segunda de Pedro, capítulo 2, un versículo que dice, a la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos como antorcha que arde en la oscuridad, es a lo que está escrito. Ah, entonces no es a lo que fulanito y fulanito dice, es a lo que está escrito aquí. Ya la profecía inspirada no tiene preeminencia, la preeminencia la tiene la palabra escrita. Pero en el Antiguo Testamento la preeminencia la tenía la palabra inspirada porque no había un documento escrito, apenas estaba escribiendo. Jehová hablaba a través de hombres y lo que decía era así y punto. Pero hoy ya el canon se cerró, la revelación está escrita y si un profeta o alguien que dice ser profeta me dice algo, yo lo oro, yo lo analizo, yo lo comparo con lo que está aquí escrito. Y si no encuentro fundamentos, si va en contra de esto, o aún, aunque lo que me diga sea bíblico, yo tengo que orarlo. Jonathan, dice Dios que mañana mismo dejes el trabajo. Bueno, no lo voy a hacer solo porque Él me lo dice. Necesito orar, porque ahora el Espíritu Santo habita en Él y habita en mí. En el Antiguo Testamento no habitaba en todos, solo en los ungidos de Jehová, como un profeta. El resto de gente no estaban llenos del Espíritu Santo. Pero sucede que después de que Cristo muere y resucita y desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, ahora en todo cristiano habita el Espíritu Santo. Ya no me guía el profeta, me guía el Espíritu Santo por medio de la palabra. ¿Y Dios puede hablar por él? Sí, pero también Él está en mí y tengo que confirmar lo que me dice. ¿Ve? Entonces, hay mucha gente que se aprovecha de estas cosas, ¿verdad? Y se hacen muchos desórdenes. Y, por ejemplo, se le da una autoridad a una persona como si fuera un Dios, porque es ungido de Jehová y casi que se le idolatra. Escuché la historia de una iglesia en México donde la gente literalmente hacía fila para consultar al profeta de esa casa y le preguntaban aún cosas como si
profeta, ¿debo de enviar a mi hijo a esta escuela o no? Y si el profeta decía que sí lo enviaban y si decían que no, no. Estamos hablando de hace unos años, ahorita. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Hay hombres y mujeres que hablen de parte de Dios? Sí, pero recuerda, ya en esta dispensación, en este tiempo, con la revelación que tenemos, esa no es la última palabra. Pero cuando yo no comprendo esto, que antes se hacía así, porque había un contexto, había una historia, había una cultura, algo, ahí sí aplicaba, pero ahora no aplica. No descartamos a la gente que habla bajo inspiración, no, jamás, pero ya no es la última palabra. ¿Sí? ¿Se comprende entonces? ¿Cómo yo llego a ese entendimiento? Cuando, cuando estudio y comprendo el contexto histórico y cultural de la escritura. Y si ustedes supieran o supieran la cantidad de abusos que se han cometido aprovechándose de la buena voluntad de la gente, porque cuando uno teme a Dios y alguien dice que habla de parte de Dios o me trae una enseñanza de parte de Dios, eh, por el temor que uno tiene, uno tiende a querer obedecer todo aquello, pero el celo sin ciencia es peligroso. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener celo por la palabra de Dios, celo por Dios, pero si no tengo conocimiento de la palabra de Dios y entendimiento, puedo cometer errores, puedo caer en esclavitud. Y eso es peligroso y pues es lo que buscamos, ¿verdad? De poder comprender un poquito mejor esto. Principio, lo repito, la interpretación correcta de un pasaje depende de su contexto histórico y cultural. Entonces, cuando yo leo un pasaje, tengo que tener en cuenta que tiene un sentido en el párrafo y en la subdivisión y en el libro, pero también tengo que comprender qué es lo que significa, cuál es el contexto, cuándo se escribió y saber cómo lo puedo yo traer a mi presente para aplicarlo. Hay cosas que son literales, como ya les hablé desde el principio, ¿verdad? Por ejemplo, perdonen, perdonen como Cristo los perdonó. Jonathan, ¿cuál será el contexto de este versículo? ¿Aplicará para mí hoy? Mira, es que no sé, es que ahí me estoy llevando un curso y tendré que perdonar a, no sé, hacerle un análisis. No invente nada. Ahí eso es literal, así está y vívalo, aplíquelo, perdone, punto. Eso está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento y está en todos lados. Ahí no hay nada que decir, pero hay otras cosas que son muy localizadas de la cultura y del momento, de la historia. ¿Sí? Como el ejemplo que les digo del velo, ¿verdad? En la mujer. ¿Ok? A Timoteo les dice, ya no tomes agua, toma vino por tus problemas estomacales. Entonces, ¿qué? Todo el mundo a tomar vino, aquí dice, es mejor que el agua. Cuando yo comprendo que en aquel entonces el agua estaba tan contaminada que era más saludable tomar un poco de vino y que Timoteo tenía problemas estomacales y el agua era muy, muy sucia en su mayoría y que fue algo que Pablo le dijo a él, aplicaba para Timoteo para ese momento, entonces ya yo entiendo que no es una licencia para que yo vaya y me emborrache, que en ninguna parte dice que se emborracha para pasar de eso, tampoco era un vino y no era algo tan fermentado al punto de que emborrachaba a la gente. Ven qué detallitos, cuando yo comprendo el contexto, el por qué, lo que rodeaba aquello, entonces me ayuda a entender mejor. Ahí en la página 5 hay un recuadro naranja que dice, para entender el contexto histórico y cultural de cualquier libro de la Biblia, solo estudie las 2 o 3 páginas de introducción para cada libro en la Biblia de estudio o en un comentario. Porque muy bonito, ahora yo les estoy diciendo que hay que estudiar y ver y todo. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde encuentro eso? Es sencillo, es muy sencillo, ¿verdad? Yo nada más me consigo una Biblia de estudio o un comentario y
al principio de cada libro de la Biblia, ahí hay una introducción donde me dicen esto. Ahí está toda la información, ahí me doy cuenta, ya alguien hizo el trabajo por nosotros, ¿sí? Ahora, es importante que sepan que la información puede variar de un documento a otro en el sentido de extensión, algunos me dan más detalles, por eso es importante tener más de un comentario o más de una Biblia de estudio, porque eh, se complementan. Yo, por regla mía general, cuando yo estudio, yo consulto 3 Biblias de estudio o 4 y consulto 3 o 4 comentarios bíblicos para estar seguro de algo antes de enseñarlo o antes de dar una respuesta cuando alguien me pregunta, porque no me puedo basar solo en uno y me enriquece mucho el tener más de una fuente. Eso ayuda, eso es un buen hábito, ¿ok? Y yo sé que es caro, y por eso quiero compartirles otra vez este software, pero tampoco, vean, aunque este software es muy valioso, yo les ruego por favor que no pierdan el hábito que ya esta generación ha perdido de comprar material. Vea, ahorren, ahorren, agarren una platita, aunque duren un año ahorrándolo, pero compren un comentario, compren un buen comentario, compren una o dos buenas Biblias de estudio, compren un buen diccionario bíblico, por favor, inviertan en eso. Yo soy amante de usar la tecnología, pero en cualquier momento nos falla y nos quedamos listos. Mientras que el papelito, pues tiene que quemarse o algo, ¿verdad? Pero cuesta más. ¿Ok? Entonces, yo quisiera por favor incentivarlos a ustedes a que inviertan en material también escrito. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo de Primera de Corintios. Y esto que vamos a hacer ahorita, que yo los voy a guiar, es eh, lo que luego viene una práctica ahí abajito que vamos a hacer ahorita en grupos. Y si no nos da tiempo, y ustedes las hacen en casa y luego tienen el examen, la prueba corta, ¿ok? Pero me interesa mucho que hagamos juntos esta prueba, esta práctica. Está eh, en la página 5 igual. Dice ejemplo con Primera de Corintios. 2 pasos son importantes para conocer el contexto histórico y cultural para poder interpretar un texto. Paso 1. Usted debe encontrar el contexto histórico del libro completo de la escritura, como por ejemplo Primera de Corintios, que va a ser la práctica que vamos a hacer ahorita, que contiene el pasaje que usted quiere interpretar. Para esto debo revisar la introducción del libro para ver todo lo relacionado al contexto. A ver, el texto que vamos a utilizar es Primera de Corintios 11, del 17 al 34. Lo que me dice el paso 1 es que aunque yo vaya a estudiar ese texto, yo debo de conocer el contexto histórico de todo el libro de Primera de Corintios, toda la carta, aunque sea un texto. Eso me va a ayudar mucho. Paso 1. Paso 2. Una vez que ya conocí los detalles sobre el libro completo, paso 2, debo encontrar el contexto histórico y cultural del pasaje, como por ejemplo este que ya les dije, Primera de Corintios 11, del 17 al 34. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la práctica. Vean, hay algo que se llama bosquejo. ¿Ok? Cada autor en una Biblia de estudio o en un comentario ha hecho un bosquejo de cada libro. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es resumir en pocas líneas el contenido total de un libro de la Biblia. En este caso les puse aquí el ejemplo de Primera de Corintios. A ver si se entiende. Lo que está a la izquierda tiene relación con lo que está a la derecha. ¿Ok? A la izquierda es el tema y a la derecha es la porción de versículos que componen ese tema. Por ejemplo, eso está en la página 6. Si pueden todo, voy a compartirlo mejor para que todos lo vean porque sé que algunos están desde un celular y se les va a complicar. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ahí está, compartiendo. Este es un bosquejo.
es de mucha ayuda para el segundo paso, conocer el bosquejo de un libro que estamos estudiando. Primera de Corintios, me dice, vean aquí a la derecha, me dice que el capítulo 1, del versículo 1 al 9, es la introducción. Pablo utiliza 9 versículos del capítulo 1, versículo 1 al 9, para hacer la introducción al libro. Es solamente introducción. Luego me dice, a grosso modo, que del capítulo 1 al capítulo 6, lo que voy a encontrar ahí es la discusión de los problemas sobre los que Pablo sabía. Y del capítulo 7 al capítulo 16 son las respuestas a las cartas, a las preguntas de los corintios. Y del capítulo 16, versículo 5 al versículo 24 es la conclusión. Eso es el bosquejo a grosso modo. Ahora, cuando quiero entrar en más detalle, me dice que en esta discusión de los problemas sobre los que Pablo sabía del capítulo 1 al capítulo 6, ahora voy a desglosar. Del capítulo 1, versículo 10, si ven, la introducción terminó en el versículo 9 del capítulo 1. Del versículo 10 del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 21, el tema que me va a tratar ahí es el problema de las divisiones. Es decir, que en todo esto, el tema global que yo voy a ver es tratar las divisiones que habían en la iglesia. Del capítulo 5, versículo 1 al versículo 13, se trata el asunto del hermano inmoral, el que tenía relaciones con la madrastra. Del capítulo 6, versículo 1 al versículo 11, es el problema de los litigios que había. Capítulo 6, versículo 12 al versículo 20, son los problemas de inmoralidad sexual. Y ya aquí termino este bloque del capítulo 1 al capítulo 6, que eran problemas que habían. Luego, del capítulo 7 al capítulo 16 se van a tratar las respuestas que Pablo va a dar a los diferentes problemas. Ahora sí, voy haciendo zoom. Del capítulo 7, versículo 1 al versículo 40, vea que eso está dentro de la subdivisión esta B. Pablo trata y las preguntas sobre el matrimonio. De hecho, todo el capítulo 7 es una respuesta a asuntos matrimoniales. El capítulo 8, versículo 1 al capítulo 10 se tratan asuntos sobre la conciencia. Y así sucesivamente. Esto es un bosquejo. Entonces, un bosquejo es una manera en la que se resume en pocas líneas de qué trata un libro de la Biblia. Del capítulo tal, versículo tal al versículo tal, habla de esto. Del capítulo tal, versículo tal al versículo tal, habla de esto. Del capítulo tal al capítulo tal, habla de esto. Por ejemplo, cuando usted se va a Mateo, usted sabe que del capítulo 5 al capítulo 7, el tema que va a tratar es el Sermón del Monte. ¿Ok? Esto es de mucha utilidad porque cuando yo sé que al principio cuesta y se ve como chino y de todo, pero a medida que usted comienza a hacer esto, a practicarlo, es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere tratar un tema, estudiar de alguna manera, dar una consejería, usted ya sabe que si quiere tratar un tema del matrimonio, usted se va a Primera de Corintios al capítulo 7, porque usted se acuerda que ese es el tema que trata nada más es el matrimonio. ¿Ok? Por ejemplo, cuando usted quiere hablar de los asuntos de la cena del Señor, usted sabe que si se va a Primera de Corintios, capítulo 11, especialmente del versículo 17 en adelante, el tema que va a tratar ahí es la cena del Señor. ¿Ves? Esto te ayuda a dividir una Biblia, un libro de la Biblia en temas, son subdivisiones grandes que me ayuda a entender de qué trata cierto asunto en la Biblia. Cuando yo le digo a usted, el Sermón del Monte, entonces usted, el Sermón del Monte está en Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7. Qué interesante, qué interesante. Cuando yo quiero saber en el Evangelio de Juan, la oración de Jesús, yo me voy al capítulo 17, porque todo el capítulo es la oración de Jesús.
Jonathan, ¿alguna parte en la Biblia que hable de la fe, pero así solamente de la fe? Que hable de la fe. Le doy 2 puntos a la persona que levante la mano primero y me diga qué parte del Nuevo Testamento habla sobre la fe. 2 puntos. Levante la mano. Hebreos, Si no, Hebreos, el libro de Hebreos. si no levantó la mano, no. Levantó la mano Marianela. Marianela. Hebreos, hermano, en el libro de Hebreos. Ajá, ¿dónde? ¿Qué porción de Hebreos? Creo que es Hebreos 11. Ya Ok, le digo. Espere para buscar aquí, hermano. A ver, Hebreos 11. Sí, para es ver. Hebreos Creo que es 11. Hebreos Sí, 11, es ¿verdad? Hebreos 11. Ok, se llevó los 2 puntillos. Recuérdeme cuando Oh. haga la prueba, si no, no se los doy. Bueno, pues Entonces, hermano. vean qué interesante. Y yo sé, por eso hice la pregunta, fue adrede, porque esto fue parte de la prueba pasada y ya ustedes lo tenían fresco. A ustedes no se le va a olvidar que Hebreos 11 habla de la fe. Ven, esto es hacer, ver un bosquejo. Ahora, atención acá. El bosquejo puede variar de autor a autor. El bosquejo puede variar de Biblia a Biblia y de comentario a comentario. Pero, aunque varíe, algunos pueden ser más grandes o más pequeños, igual es de mucha ayuda conocerlo para cuando yo estudio. Entonces, cuando yo voy a estudiar un capítulo de la Biblia o un versículo y veo el bosquejo, ya sé que ese capítulo que yo estoy tratando, todo habla de una situación específica y mi mente tiene que estar dirigida a lo que trata. Y eso me ayuda mucho. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí está. Vamos a entrar a la práctica. ¿Ok? Vamos a entrar a la práctica. Voy a compartirles el software el que quería hablarles. Vamos a ver. Aquí está. Compartir pantalla. Aquí está. Este es el software que quiero. Algunos quizá lo conocen, otros no, pero este es el software. Esta aplicación se llama Eastword. ¿Ok? Eastword. Este es un software que es gratuito. Es gratuito para Windows. Para Mac hay que pagar como $10 solamente por el software. Pero para acá es gratuito. Entonces, este software es una biblioteca impresionante. ¿Ok? Vea todas las versiones y hay más, pero yo todos tengo estas porque no consulto tantas. Pero vea, aquí tengo la versión Reina Valera 1960. Tengo la nueva traducción viviente. Tengo la nueva versión internacional, la traducción en lenguaje actual, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, palabra de Dios para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ven aquí, a ver si logran ver con detalle. Tengo varias pestañas, una que tiene una B, que significa Biblia, una que tiene una C, que es comentario, una que tiene una D, que es diccionarios. Eso es lo más importante. Cuando yo le doy clic a la B, voy a tener solo Biblias. Cuando le doy clic a la C, voy a tener comentarios. Todos estos son comentarios. Cuando yo le doy clic a la D, voy a tener diccionarios. Diccionario de griego, de hebreo, de la Real Academia Española, diccionario de nombres, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo por lo general me gusta comparar usar la nueva traducción viviente, la Reina Valera 60, son las que más utilizo, ¿verdad? De vez en cuando uso la traducción en lenguaje actual, la Biblia de las Américas también me gusta mucho usarla. Entonces, vean esto. Cuando usted le da clic acá, aquí a la izquierda, escogen el libro de la Biblia, en este librito. Vamos a trabajar con Primera de Corintios. Entonces yo escojo Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Ahí está. Primera de Corintios 1:1. Ahora, en la práctica, en el ejercicio que tenemos aquí, ok, voy a compartir
esto que está acá. ¿Ok? Vean lo que dice acá. Ejemplo del paso 1. Encontrar el contexto histórico general de un libro bíblico completo. Para hacer esto, debemos contestar algunas preguntas sobre el autor y los lectores. Recuerde que esta información la puede encontrar en la introducción de una Biblia de estudio o comentario de la Biblia o un diccionario bíblico. ¿Ok? Ustedes ya tienen, porque yo les compartí un diccionario de Holman. Si ustedes van a ese diccionario de Holman y buscan Primera de Corintios, van a encontrarse Primera de Corintios, van a encontrarse un bosquejo, van a encontrarse una introducción en el diccionario que tienen. En la Biblia de estudio que les compartí digital, también ahí pueden encontrarla, ¿ok? O en la Biblia de papel que ustedes tengan. Entonces, dice que tengo que contestar 5 preguntas sobre el autor, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5. Luego tengo que contestar 3 preguntas sobre los receptores del libro, las personas a las que iba dirigida. Esas son 8 preguntas que me van a ayudar a conocer el contexto histórico y cultural de una carta, con 8 preguntas. ¿Ok? Luego, el paso 2. Primero, el paso 1, recuerden que era encontrar el contexto histórico general de un libro completo. Y en este ejercicio que estamos haciendo, vamos a ir a Primera de Corintios, ¿ok? Del capítulo 11, versículo 17 al 34. Pero el paso 1 me dice que primero tengo que conocer el contexto histórico del libro completo. ¿Cómo conozco el contexto histórico y cultural del libro completo? Con 8 preguntas. 5 sobre el autor y 3 sobre los receptores de la Biblia. ¿Cuáles son esas preguntas? La número 1, ¿quién era el autor? Número 2, ¿cuándo escribió el libro? Número 3, ¿en qué entorno estaba? Número 4, ¿qué relación tenía Pablo con los corintios? Número 5, ¿cuál fue el propósito al escribir esa carta? Esas son las 5 preguntas sobre el autor. Luego, 3 preguntas sobre los receptores de la Biblia. Primera, ¿quiénes eran? ¿Cómo era su ciudad o su pueblo? ¿Cuál era su condición social? Esas son las primeras preguntas que vamos a hacer. Entonces, dejo de compartir. Ahora voy a compartirles el software que estoy utilizando. ¿Ok? Ahí está. Una vez que ya escogí aquí a la izquierda el libro, capítulo 1, versículo 1, vea que estoy aquí en la B de Biblia. ¿Ok? Ahora voy a ir a C, al comentario. Porque recuerden que es en el comentario de esta Biblia que yo voy a conocer todo eso. Eso es lo que está al principio de la Biblia de estudio. Le doy en la C y vean, aquí tengo 3 pestañitas. Una V de versículo, una C del capítulo y una B de la Biblia. Aquí me voy a quedar en B de Biblia. ¿Por qué? Porque me interesa conocer el contexto de todo ese libro. Vean qué montón de cositas aquí tienen un simbolito como de una I, pero otros no lo tienen. ¿Qué significa eso? Significa que el que tiene ese simbolito tiene información para darme de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1, pero del libro completo. Porque aquí yo le di a la B, quiero saber el comentario de ese libro completo. Ahora sí, aquí tengo varios comentarios. Tengo al de McDonald, que es uno muy bueno. Tengo al de William Barclay, que también es bueno. Tengo Biblias de estudio como por ejemplo Plenitud. Esta fue la primera Biblia que yo tuve. La Biblia Plenitud. Es una Biblia de estudio. Me da información. Tengo la Biblia de estudio del Diario Vivir, que también es buena. Tengo un comentario que es de Matthew Henry, que también es muy bueno. Y así hay varios aquí. ¿Ok? Cuando yo me voy, por ejemplo, al Diario Vivir, las Biblias de estudio me dan información, pero de una forma muy resumida.
Los comentarios me dan información más extensa. Primero vamos a ir a una Biblia de estudio, a una sencilla y básica como lo es la Biblia Plenitud. Mi primer bibliecita de estudio, que la tengo en papel. Ahora, esto es como si yo estuviera agarrando la Biblia, abro en Primera de Corintios y me voy a las páginas que están antes del capítulo 1. Ahí me voy a encontrar esta información. ¿Ok? Vea que aquí me va directo. La primera pregunta, si alguien me ayuda con ese micrófono, por favor. Vamos a ver quién será. Ahí está. La primera pregunta que me hace para conocer el contexto, voy a volver a compartir. La primera pregunta es, autor, ¿quién es el autor? Aquí me dice, el autor es Pablo. ¿Cuándo se escribió? 56 después de Cristo. ¿Cuál es el tema? Vea, aquí me lo dicen, pero así. Respuesta a las problemáticas doctrinales y prácticas de una iglesia que crecía en Cristo. Listo. Así de fácil tengo esa información. Ahora, vamos a ver. Las preguntas que tengo que hacer es, ¿quién era el escritor? Pablo. ¿Cuándo escribió el libro? 56 después de Cristo. ¿En qué entorno estaba? Eso no me lo responde aquí todavía. ¿Qué relación tenía Pablo con los corintios? Aquí no me lo responde todavía. ¿Cuál fue su propósito? Ok, eso sí me lo dice aquí en tema. Respuesta a problemas doctrinales. Ok. Ahora, aquí hay un subtítulo que dice propósito. Vean. La primera epístola a los Corintios es una carta pastoral escrita para resolver problemas doctrinales y prácticos. La autoría de Pablo le da, ¿ok?, autoridad apostólica para todas las iglesias de Dios. Ahí ya tengo el propósito. Ahora, si vean esto que viene acá, trasfondo. Esto es muy importante porque esto me va a ayudar a responder cosas como, por ejemplo, la pregunta 3 que dice, ¿en qué entorno estaba Pablo? Vamos a leer el trasfondo. Dice, la carta revela algunos de los problemas típicos de la cultura griega de los días de Pablo, incluyendo las grandes inmoralidades sexuales de la ciudad de Corinto. Los griegos eran conocidos por su idolatría, filosofías divisivas, espíritu de polémica y rechazo de la doctrina de la resurrección del cuerpo. Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y el oeste. Estaba localizada en la estrecha franja del terreno que une el territorio continental griego con la península. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante esto que les voy a mostrar. Aquí tengo un visor de gráficas. ¿Ok? Aquí tengo un atlas. Ahora vamos a darle un vistazo a estos detallitos interesantes que tengo por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a buscar un mapita para poder verlo. Vamos a ver. Ok. Vean qué interesante esto que les voy a mostrar. Este es un mapita. Espero que lo puedan ver bien. Aquí a la derecha está Galacia. ¿Lo ven? Galatia dice. Galacia. Ok. Este fue un viaje que hizo Pablo. Es uno de los viajes. Este es el segundo viaje de Pablo. Ok. Ahora, aquí arribita está Tesalónica, que es donde estaba la iglesia de Tesalónica, de tesalonicenses, por acá. Vamos a ver qué más podemos ver por acá. Vamos a cambiar. Aquí está Corinto, aquí está. No sé si logran verlo. Aquí a la izquierda donde tengo la manita, dice Corinto. Aquí está Corinto y aquí está Atenas. Si logran ver, aquí Corinto era una zona costera.
¿Ok? Por eso es que cuando vuelvo al comentario, voy a dejar de compartir porque ya veo que se enclocha. Ahora voy a volver al comentario. Vean lo que dice acá. Acá. Dice que Corinto fue una de las más importantes ciudades comerciales de aquella época y controlaba gran parte del comercio entre el este y el oeste. Estaba localizada en la estrecha franja del terreno que une el territorio continental griego con la península del Peloponeso, que no sé. La ciudad tenía mala fama por su sensualidad y por la prostitución sagrada. Su nombre sirvió incluso para acuñar una expresión que llegó a ser famosa sobre las prácticas corruptas. El apodo que le llamaban era corintianizar. Cuando alguien era muy corrupto, dice que estaba corintianizando, ¿verdad? Significaba practicar la prostitución. La máxima deidad de Corinto era Afrodita o Venus, la diosa de los amores licenciosos, y alrededor de 1000 prostitutas profesionales servían en el templo dedicado a su culto. El espíritu de la ciudad se manifestó en la iglesia y explica el tipo de problemas que enfrentaba la gente. Cuando yo me voy a otro comentario, voy a ir a este de MacArthur, vea el contexto histórico. La ciudad de Corinto estaba localizada en la parte sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya, a 72 kilómetros. Este es un comentario y por eso me está dando más información. En la parte baja del Peloponeso está conectada al resto de Grecia por un istmo de 6.4 de ancho, el cual está delimitado al este por el Golfo no sé cuánto y al oeste por el Golfo de Corinto. Corinto está cerca de la mitad del istmo y está prominentemente situada en una meseta. Por muchos siglos, todo el tráfico terráqueo del norte a sur en esta área tenía que pasar a través o cerca de esta ciudad antigua. Debido a que el viaje por mar alrededor del Peloponeso representaba un viaje de 400 kilómetros que era peligroso y obviamente tomaba mucho tiempo, la mayoría de los capitanes trasladaban sus barcos sobre plataformas con ruedas o estructuras con ruedas para cruzar el istmo pasando directamente por Corinto. Si notan, ok, me está diciendo que Corinto tenía era una zona costera, ok, vamos a silenciar esto acá. Era una zona costera. Y cuando me voy al mapa, otra vez, por favor, cuando me voy al mapa, otra vez voy a compartir. Vean lo que me muestra el mapa. ¿Dónde está Corinto? ¿Lo ven? Vean, aquí está Corinto. Y vean cómo aquí está la costa. Espero que por favor, ayúdenme ahí con... Ok, gracias. Vean, Atenas, su capital, y aquí está. Esta es la parte marítima. Era un lugar que tenía un puerto y por eso era que era tan famoso. Aquí en Corinto era un lugar que por ese tráfico que había de comercio, había una corrupción tan impresionante y la mayor corrupción que había era la inmoralidad sexual. Entonces, aquí mismo me ubico, ya sé dónde está. Este es el istmo del que hablan de 6 kilómetros. ¿Lo ven acá? Esta franja que está acá. Entonces, la gente, para no dar toda la vuelta, venían, llegaban por acá, por tierra, ponían la mercadería, la cruzaban y la pasaban por acá y de esa manera se ahorraban un montón de camino. Aquí está esta pequeña franja de este pequeño golfo, creo que es. Ajá, aquí está Acaya y aquí está la capital de Corinto, acá, en esta partecita de acá. Cuando yo entiendo esto, ahí me dijeron que habían cerca de 1000 prostitutas, tenían un templo. Todos los marineros que pasaban por ahí eran muy religiosos porque se presentaban al templo y el sacrificio que hacían en el templo era ir y acostarse con una de las 1000 prostitutas que habían y de esa manera le rendían tributo a la diosa Venus que había ahí. En un ambiente como ese,
no me quiero adelantar, pero si usted estudia más a profundidad comentarios, que no lo puedo leer todo por obvios motivos, por el tiempo, ¿verdad? Cuando yo leo acá un comentario como este, que me da más información, voy a poder entender por qué era que las mujeres tenían que utilizar velo. Y ahí se las dejo para que puedan profundizar más. Esto, aquí estoy conociendo el contexto histórico y cultural para poder seguir respondiendo las preguntas. Cuando yo veo aquí abajito dice, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Ok? Y cuando me voy a una de las preguntas en las que estoy, vamos a ver, me dice, ¿en qué entorno estaba Pablo? ¿Dónde estaba cuando escribió Pablo la carta a los Corintios? Voy a seguir leyendo para ver si puedo encontrarme con esa información. Y que estuvo ahí en Corinto, la fundó en su segundo viaje misionero, estuvo año y medio, pero cuando les escribe esta carta, él se encontraba en Éfeso, ¿ok? Entonces, toda esa información, vea que yo me estoy dando cuenta porque estoy leyendo el contexto acá. Cuando vuelvo a las preguntas, ¿ok? Cuando vuelvo aquí a las preguntas, me dice, ¿en qué entorno estaba Pablo? Bueno, Pablo estaba en Éfeso cuando escribió a los Corintios, ¿ok? Primera de Corintios 16, del 5 al 8, me da también esa información. Primera de Corintios 16, del 5 al 8 me da esa información de dónde se encontraba él. Ok, esta información yo la sé ¿por qué? Porque él está en este comentario. Cuando yo me voy aquí a Primera de Corintios, capítulo 16, vamos a ver, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya que ir, porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Ok? Entonces aquí también él me está diciendo dónde estaba. Ahora, yo tengo que haber leído toda la carta de 1 Corintios para para darme cuenta de eso. O me doy cuenta en el comentario, como acabamos de leer. Ahí me dice. Eso me ayuda a ir contestando las preguntas. Entonces, la pregunta 3 dice, ¿en qué entorno estaba Pablo? Pablo estaba en Éfeso cuando escribió a los Corintios. Había estado en Éfeso alrededor de 3 años. ¿Ok? Todo eso me doy cuenta en el diccionario, en el comentario. La pregunta número 4 dice, ¿qué relación tenía Pablo con los Corintios? ¿Alguien que me diga qué relación tenía Pablo con los Corintios? Hizo la iglesia. Ajá, Pablo fue el fundador de la iglesia, sí. Pablo fue el fundador. ¿En qué viaje la fundó que hizo Pablo? Que ya lo leímos en el comentario. Segundo viaje En el misionero. segundo. En el segundo viaje misionero. Ok, listo entonces. Aquí estoy consultando la nueva traducción viviente que tiene un pequeño comentario al principio. Dice, fecha, Pablo es el autor, fecha alrededor del año 56 después de Cristo. Cuando me voy al comentario de MacArthur, me dice que, aquí está, dice, es muy probable que esta epístola haya sido escrita en la primera mitad del año 55 después de Cristo, desde Éfeso. La Biblia Plenitud me dice 56 después de Cristo. Nueva traducción viviente, 56 después de Cristo. Ahora, no es tan importante esa pequeña variante, es aceptable. Y, por ejemplo, si usted en el examen me pone un año y en otra Biblia encuentra otra, no importa, póngame uno o la otra, eso no es importante. No es importante el hecho de que hayan diferencias. ¿Por qué? Porque la datación
siempre varía un poquito, puede variar 1 o 2 años. ¿Listo? ¿Ok? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Cuando pasamos al siguiente bloque de las 3 preguntas sobre los receptores, ¿quiénes eran? Bueno, eso es fácil saberlo y no hay que estudiar mucho, ¿verdad? El mismo nombre nos dice quiénes eran los receptores. En este caso, eran los creyentes de Corinto. ¿Cómo era su ciudad o su pueblo? Ya leímos un poquito sobre eso. No tienen que poner respuestas tan extensas. Si ustedes vieron en el comentario de MacArthur, la respuesta es enorme. Eso me sirve a mí, pero yo tengo que resumir la respuesta. Cuando ustedes vayan a dar un estudio, vayan a dar una enseñanza, una prédica, no traten de ser tan extensos y no traten de resumir y dar lo más importante. En este caso acá, en el documento, dice, Corinto era una ciudad grande en la costa norte del mar Mediterráneo, era conocida por su comercio y sus pecados como la inmoralidad y la idolatría. En pocas palabras se resume. Es importante que usted tenga en usted el conocimiento completo, léalo todo, pero resuma la respuesta. ¿Ok? Este material de estas respuestas es sacado de la Biblia, la vida plena, la Biblia de estudio. Entonces, van a haber diferencias con lo que yo estoy sacando ahorita acá, porque esa Biblia yo no la tengo acá en digital, ¿sí? Entonces, por eso van a haber diferencias, pero no importa la fuente que usen, siempre y cuando sea una Biblia, sea un comentario fiel, no importan las pequeñas diferencias que haya. La pregunta número 8 sobre los receptores nos dicen, ¿cuál era su condición social? ¿Okay? ¿Cuál era su condición social? Si se dieron cuenta, no voy a leer lo que dice acá en el documento, si se dieron cuenta, en lo que leímos acá, en estos comentarios, nos decía que ahí había mucho comercio, es decir, que era gente, la mayoría de lo que vivía era gente, era comerciante, es decir, que era gente que tenía recursos, pero también había gente pobre, había gente sencilla, empleados, gente que tenía jornales largos. Entonces, repito, y lo que quiero enfatizar es, yo me doy cuenta de todo eso leyendo esto. Eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Ok? No voy a leerlo todo. Vean qué largo que es todo lo que tiene. Y si me voy, si todavía quiero más información todavía, este comentario de William Barclay es exageradamente extenso. Él da una información, una introducción, pero exagerada. Es impresionante. Él, escuchen bien, el comentario de William Barclay, como el comentario de MacArthur. A ver, quiero decirles algo. Recuerdan que les dije que existen 2 líneas principales, que una es la pentecostal y otra es la bautista. La línea bautista no le dan mucho énfasis a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo porque ellos tienen una doctrina que llaman la doctrina del cesacionismo. Y es que ellos enseñan, no quiero, ¿verdad? Si aquí hay alguien que está en una iglesia bautista, no quiero entrar en conflicto ni empezar a discutir en nada de eso, ¿ok? Porque eso yo lo respeto. Solo quiero decirlo para que todos sepan. En la línea bautista, ellos creen que los dones cesaron con los apóstoles porque solamente eran para ese momento mientras escribía la Biblia, pero que ya hoy no están en función. Por ejemplo, la palabra profética, sanidades, como los pentecostales la hacen, todo eso ya no está. Eso es lo que ellos enseñan y abrazan. Los pentecostales enseñan que los dones están vigentes, que el don profético está vigente y que las sanidades, liberación de demonios y todo eso todavía está vigente. Entonces, cuando usted lee el comentario de MacArthur, usted cuando llegue a temas que tienen que ver con el Espíritu Santo, va a encontrar cosas que son diferentes a lo que cree en la línea pentecostal. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos creen en el cesacionismo, en el cesar de los dones.
Pero fuera de lo que tiene que ver con el asunto de los dones y el Espíritu Santo, este comentario de MacArthur es muy bueno en todo lo que tiene lo demás, en todo lo que es doctrina, repito, fuera del Espíritu Santo. Más bien fuera de los dones, lo que son dones. Fuera de ahí, yo de hecho lo uso mucho. Yo me declaro pentecostal, pero yo utilizo mucho porque es una fuente muy buena. Pero con Barclay tenemos todavía un asuntito. Todavía, por ejemplo, lo que es MacArthur, él no niega los milagros y todo eso que están registrados en la Biblia. Pero cuando llegamos a Barclay, ¿qué tiene Barclay? Este de Barclay yo lo tengo también en papel. Lo que pasa con Barclay es que él es exageradamente bueno en lo que tiene que ver en historia. Si usted quiere conocer a profundidad detalles históricos que nadie prácticamente toca, William Barclay es impresionante. Es un hombre impresionante en lo que es historia, en lo que es escarbar, en lo que es el significado de las cosas, en el contexto histórico y cultural. Es exageradamente bueno y yo lo uso. Pero algo que sí tiene William Barclay es que él niega, por ejemplo, eventos milagrosos que ni siquiera los bautistas niegan. Él sí los niega y en eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, aquel evento donde llegaron a pedir los impuestos, el impuesto al templo, que tenían que dar las personas que eran mayores de 20 años una vez al año, que era, me parece que era de un ciclo, creo que era, se me escapa el detalle. Cuando llegaron a Jesús, Pedro los atiende y les dice, tu maestro no paga el tributo o el impuesto al templo. Y él dice, claro que sí. Se va donde el Señor y el Señor le dice, ¿qué te parece, Pedro? ¿Usted cree que los que son los hijos tienen que pagar impuestos? Y ahí les dice él todo un comentario y luego le dice, pero para que no se ofenda, ve, tira la cuerda y el primer pez que saques, abre la boca y ahí vas a encontrar la moneda, creo que era un estatero. Ese es el equivalente al impuesto de Pedro y al impuesto de Jesús. Eso fue un milagro. ¿Qué pez tiene plata en la boca? Le dice, va y pesca. El primer pez que sacas, ese, cuando lo saques, abre la boca y va a estar la plata para el impuesto. Barclay lo niega. ¿Ok? MacArthur no, y el resto de personas no, pero Barclay lo niega. Entonces, cuidados que tenemos que tener. Alguien como Barclay es una fuente impresionante y muy buena en información, en historia. Yo conocí de los asuntos de la Cena del Señor cosas tan impresionantes que nunca en mi vida había leído, como toda la instrumentación y todos los ingredientes que eran necesarios para hacer la Cena del Señor, y Barclay te lo dice impresionante todos los detalles. Hasta te dice el salmo que se cantaba ahí, todo el asunto. Pero cuando sean cosas de milagros y demás, Barclay no te los va a dar. Él no cree en eso y por lo tanto ahí usted en esas partes, eventos milagrosos, no lea a Barclay. ¿Ok? Si usted es bautista, no va a tener problemas con MacArthur. Pero si usted es pentecostal, cuando llegue a MacArthur y él niegue, por ejemplo, o diga que hoy no están vigentes los dones, entonces usted nada más esa parte no la lea, pero lo demás sí. ¿Ok? La Biblia Plenitud, la Biblia del Diario Vivir, la Biblia la Nueva Traducción Viviente, los comentarios que tiene son muy escuetos, son muy cortos, son muy sencillos. Es muy poca la información que tiene. En cambio, la de MacArthur es muy buena, la de MacDonald es muy buena, ¿ok? Y la de William Barclay. Listo. Entonces, esa información úsenla, ¿ok? Entonces, a grosso modo, lo que quise con esta práctica es decirles que la manera en la que ustedes van a extraer información para conocer el contexto histórico y cultural es yéndose a una Biblia de estudio o a un comentario. En las primeras páginas, lean y ahí van a poder extraer la respuesta para esas preguntas. Y ahí viene un ejercicio que no nos da tiempo ya, tenemos que irnos para que ustedes lo puedan hacer en casa y luego viene la prueba, que la prueba también es un ejercicio. El ejercicio ese que viene es sobre Filipenses.
¿Ok? Esto mismo que hicimos aquí, de ir respondiendo las preguntas, es lo mismo que tienen que hacer, pero con Filipenses. ¿Ok? Y vean el bosquejo. Me voy con esto. Cuando estamos aquí, en la Biblia esta, cuando me voy a MacArthur, vean que aquí abajito, él me da un bosquejo. Bajo, 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 y aquí está bosquejo. Esto es muy importante. Esto nos va a ayudar para entender bien y estudiar. Él me da un bosquejo y me hace subdivisiones. ¿Ok? Introducción. Vea que es muy parecido a la que teníamos allá. Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 9. Divisiones en la iglesia, y él comienza a hacer. Estos bosquejos, pónganle en atención, son muy útiles para estos estudios que hacemos. Hermano, yo sé que esto es tedioso en el sentido de que requiere diligencia. Por lo general, nuestra carne es perezosa. No nos gusta hacer estas cosas. Pero una cosa sí les digo. Hay información que yo tengo acá que es de hace años, cuando yo hice un estudio de una introducción a un libro. ¿Qué les quiero decir? Que esto no van a tener que estarlo haciendo siempre. Cuando usted diligentemente le dedica tiempo a hacer un estudio de estos, esa información te queda. Y después nada más haces un repasito, ves unas notas, pero eso te va enriqueciendo, te va llenando, te va llenando. Y cuando te das cuenta, puedes estar enseñando la Biblia, puedes ver un versículo y ya sabes de qué trata aquello, cuál es el contexto, qué se quería tratar, porque ya está en tu corazón, está en tu mente. Entonces, esto vale la pena porque aunque requiere esfuerzo, es tedioso, uno a veces no quiere, la carne no quiere, pero hay que tener disciplina, esfuerzo, pero eso vale la pena porque te edifica tanto a las personas, y es algo que te queda, es un tesoro que te queda. Pasan los años, a veces yo me asombro de Clay me hace una pregunta o algo, y lo que le quiero decir es que hay veces que Clay me hace una pregunta a otra persona y yo le puedo responder y yo ni siquiera sé cómo esa información le está, pero fue porque en algún momento estudiando entró a mi corazón y ahí está. Y luego te queda. Entonces los animo, por favor, a que sean diligentes, a que realicen la práctica, a que hagan la prueba. Aunque sientan que tal vez es difícil, háganlo. Vean que es nada más de leer, ahí está la información, háganlo, hermanos. Y esta herramienta síganla utilizando. Voy a tratar de hacer un video de cómo instalar esa Biblia. Les voy a mandar al grupo para que la instalen. Por favor, apliquen esto, ¿ok? Es solamente de sacar un tiempito y estudiar. Esto es importante. El pueblo cristiano de hoy necesita estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Hay mucha vagancia espiritual. Hay mucha vagancia, pero impresionante. Es tanta la pereza que hay en el pueblo cristiano de no querer hacer estas cosas, que por eso muchas veces somos ignorantes bíblicos. Somos el único pueblo que somos ignorantes de aquello a lo cual decimos seguir. Ningún profesional de ninguna carrera se descuida en su ramo, siempre tiene que estarse actualizando, y por algún motivo los evangélicos, sobre todo pentecostales, es una autocrítica, somos como muy perezosillos. Cambiemos eso, al menos este grupo, cambiemos eso, ¿sí? Los animo a que se esfuercen, a que dediquen tiempo, no se den por vencidos, y sé que el Señor los va a bendecir. Amado Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo que nos has dado. Hoy vimos cómo utilizar herramientas, cómo conocer el contexto de la Biblia, del libro, Señor. Yo te ruego que esta sea una herramienta que edifique la vida de mis hermanos, que pueda edificar sus vidas espirituales, que los haga crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos usar con humildad todo este cúmulo de conocimiento, que no es para que se nos crezca la cabeza, no, es para más bien humillarnos más al saber lo glorioso y lo grande que eres, Señor, en el nombre de Jesús, y para ser mejores, más eficientes en la obra a la cual nos has llamado, porque todos estamos llamados a proclamar tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.